¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos a un nuevo segmento, a una nueva edición de un video en el que vamos a estar hablando un poco de lo que dejó justamente el Gran Premio de Las Vegas y lo que se viene, Qatar, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Otro fin de semana con mucha actividad donde el argentino Franco Colapinto será nuevamente protagonista ya en el tramo final de este nuevo calendario, de esta justamente Fórmula 1 que bueno, ha tenido obviamente una temporada muy movida, con cambios y variaciones justamente en la tabla de posiciones, pero vamos a hablar pura y exclusivamente de lo que siempre nos compete, ¿no? De la actualidad y de todo lo que tenga que ver con el piloto argentino Franco Colapinto. Fue positivo el paso por Las Vegas. ¿Qué se espera para Qatar? Un Franco Colapinto que con estas vueltas sigue escalando justamente pasos y también posiciones en una tabla en la que ni más ni menos que se encuentran los pilotos argentinos con más vueltas en la categoría que es prácticamente la meca del automovilismo internacional. Bueno, todo esto que hablábamos justamente al inicio vamos a estar desarrollando, ampliando y dialogando en esta especie de breve análisis y resumen de un fin de semana en el que hubo mucha actividad, si viene también obviamente competencia por delante, porque como bien decíamos está Qatar prácticamente muy cerca de que comience justamente esta contienda y ya estamos en el cierre de un 2025 que ha sido en términos de balance bastante positivo para un Franco Colapinto que ya comienza a pensar, a ibanar y a trabajar lo que será en las próximas temporadas. Si les parece, ahora sí, continuamos con el video. Finalizó la actividad en el Gran Premio de Las Vegas, un circuito que realmente no tenía muchas expectativas positivas para el piloto argentino porque lo habíamos planteado anteriormente, en el que las temperaturas iban a ser un tanto complicadas, no solamente para el piloto argentino, sino también para las demás escuderías. El hecho de tener un circuito que está en el medio del desierto, las bajas temperaturas que realmente no ayudan, teniendo en cuenta de que en el lugar, o mejor dicho, en el mes en el que nos encontramos en el año, es prácticamente allí invierno, las bajas temperaturas se premian en ese circuito y eso hizo en parte de que fuera una tarea tediosa, no solamente para Franco, sino para las demás escuderías que completan justamente la parrilla de esta actual temporada de la Fórmula 1. Con esto, un Franco Colapinto que arrancaba rápidamente con los entrenamientos, con los 3 entrenamientos normalmente y lógicos que se llevan adelante justamente en la Fórmula 1, en donde no se sintió del todo cómodo. Desafortunadamente Franco Colapinto fue rebasado y de hecho no pudo tener un buen rendimiento con respecto a su compañero de equipo. Estamos hablando ni más ni menos que Pierre Gasly, un piloto que ha mejorado muchísimo en este último tiempo, y si bien todo parecía que la balanza se iba equilibrando a favor del argentino, bueno, en este último tiempo ha mejorado mucho en cuanto a la performance de lo que ha mostrado el piloto francés en pista, y esto en parte fue un poco lo que se vio por lo menos el fin de semana pasado. Después, ya metiéndonos rápidamente en la clasificación, un Franco Colapinto que pudo pasar la primera parte, una clasificación que ya se hizo con la precipitación allí como protagonista, porque la lluvia obviamente le agregó un poquito más de picante, un poquito más de complejidad a una pista que, como decíamos anteriormente, ya tenía una baja temperatura, los neumáticos que obviamente también tenían su consecuencia, sus complicaciones, una condición de pista que con el agua obviamente se hizo mucho más complejo, mucho más difícil para poder manejar, ni hablar para maniobrar obviamente a semejante velocidad por la que de alguna u otra forma bueno, circula en Fórmula 1. Un Franco Colapinto que hizo lo propio por lo menos en la primera parte, en Q1, que pudo terminar en la 11ª colocación, pasa a Q2 casi con alguna que otra posibilidad para meterse en Q3. Es allí donde el argentino, con esto de mantener un buen ritmo, con esto de ser competitivo, de tratar de conseguir una buena, una buena referencia en cuanto a tiempo, no solamente para de alguna u otra forma bueno, contrarrestar el buen laburo que venía haciendo justamente Gasly en la clasificación, sino también pensando para meterse en Q3 y tratar de obtener una buena colocación de cara a la carrera que se iba a disputar justamente el domingo. Bueno, hablando con esto y en resumen, un argentino que hizo todo lo que tuvo por lo menos a la altura de sus manos. Trató de bajar los tiempos, trató de hacer una buena vuelta, y cuando todo parecía que medianamente cerraba, parte positivo para que el argentino pasara ese corte y se metiera en Q3 con los últimos 10 para definir los primeros puestos y los puestos de relevancia justamente en la parrilla. Bueno, Franco Colapinto tiene realmente un maniobrón, y lo digo y lo defino de esta forma porque bueno, casi que termina sacando un auto que tenía como destino final el muro de contención, un muro que realmente le pudo haber hecho pagar y muy caro al piloto argentino
en un fin de semana que no fue de los mejores, pero que sí lo terminó salvando. No solamente tenemos esta maniobra que está justamente aquí graficada en una grandísima imagen, sino también en esta maniobra que se da en la anteúltima curva previo a la recta de estas 17 curvas que tiene justamente el circuito de Las Vegas. Un Franco Colapinto que termina pisando el piano, que es lo que vamos a ver allí. El auto que se hace prácticamente incontrolable y un argentino que logra sacar, obviamente disminuyendo la velocidad, pero saca el auto para que no termine impactando. Y de alguna u otra forma, bueno, allí casi que se cierra la actividad del piloto argentino con este Q2 que no pudo ser para un Q3, porque Franco Colapinto después de esto ya no hizo mucho más intentos. De hecho estaba bastante jugado con el tema del tiempo y quedó 15º. Una colocación que no se modificó mucho, por lo menos en la final cuando se disputó el día domingo, porque de hecho así como terminó, como mejor dicho, como arrancó, como lanzó, prácticamente que finalizó en la carrera. Su compañero finalizó el día domingo 13º, obviamente en una mejor posición, pero arrancando ya, haciendo también el resumen de lo que sucedió en la final, tenemos que decir que Franco Colapinto arrancaba la carrera, no sé si con tantas expectativas, pero sí a ver qué podía pasar y qué podía surgir en un circuito que obviamente tiene sus complicaciones para todos los pilotos, no solamente para Franco Colapinto, y con posibilidades de rebasar quizás algún que otro compañero, hacer alguna buena maniobra, tratar de emplear una buena estrategia que le permita en parte de tener no solamente una buena temperatura en los neumáticos, sino en definitiva, bueno, hacer una buena competencia. Lo que decía con referencia a esto es que arranca la competencia un Franco Colapinto que larga 15º, allí muy cerca, mejor dicho al lado de su ex compañero en su pasada presentación en Williams, con Alex Albon. Un Albon que también fue protagonista, ahora vamos a repasar justamente a través de una imagen de un accidente y un choque que le produjo serios daños a Franco Colapinto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando arranca la competencia, en un accidente en realidad todo arranca e inicia con Bortoleto, un Bortoleto que estaba un tanto más adelante de Franco Colapinto, un Bortoleto que termina golpeando a Stroll termina golpeando a Pierre Gasly, que había alargado dentro de los 10, un Gasly que termina haciendo un trompo, que es prácticamente el auto que vemos allí cerca de lo que sería la L, de esa frase que está justamente allí en esa curva, un auto que queda bastante complicado, el auto de Pierre Gasly, y una maniobra que no solamente provocó el abandono, por ejemplo, de Stroll y la complicación para Gasly, sino que también un golpe en la parte trasera, que es el último Alpine que vemos allí antes de Alex Albon, que es justamente el que estamos allí señalando en imágenes. Un Franco Colapinto que en esta desaceleración por esta situación que se daba anteriormente, que era lo que mencionábamos, bueno, un Franco Colapinto que recibe un fuerte golpe en el difusor de aire, una parte, un elemento clave en la parte aerodinámica para un justamente auto de Fórmula 1, que es ni más ni menos que es por el lugar por donde sale el aire. Y de hecho este elemento tan importante para un monoplaza permite tener mucha más carga, tener mucha más estabilidad, mucho más agarre en la pista. Y de hecho cuando se produce este golpe, Franco Colapinto rápidamente habla con sus ingenieros, dice: che, mirá, me parece que siento el auto de una forma diferente, algo sucedió después de ese golpe. Rápidamente los ingenieros responden, entienden de que no habían encontrado ninguna falla, vuelven otra vez a analizar y a chequear datos y a revisar todo lo que pasa con respecto al monoplaza, y allí rápidamente sí afirman de que eso que había sentido Franco Colapinto en esta sensibilidad que tiene el piloto arriba del auto era realmente certero, y tenía razón justamente el piloto Franco Colapinto, que después de esto obviamente hizo que el auto por momentos se tornara casi inmanejable, porque el auto no solamente no tenía agarre, sino que desde la parte trasera por momentos el auto casi que de alguna otra forma tenía vida propia, y por eso Franco Colapinto lo único que pudo hacer, por lo menos en ese tramo de la carrera, fue tratar de sobrevivir. Un Franco Colapinto que hizo obviamente lo que pudo para sobrellevar un auto que no era fácil de aguantar, que no era fácil de manejar, un neumático que también en paralelo, bueno, también tiene sus cuestiones no menos importantes, y un Franco Colapinto que pudo terminar obviamente la carrera después de este choque, después de este golpe que recibió por parte de Alex Albon, su ex compañero en Williams, en lo que fue el año anterior. Bueno, Franco Colapinto que pudo terminar con el auto en buenas condiciones, y me parece que esa es la parte más positiva de un fin de semana que fue bastante tedioso para el argentino, porque hasta incluso Franco Colapinto en alguna que otra ocasión en entrevistas dijo como que el auto estaba desconectado por completo, como que no se sintió del todo cómodo, y era producto de este fuerte golpe
que realmente le generó severas consecuencias a un auto que ya sabemos tiene un montón de defectos y que hace todo lo posible no solamente para que finalice esta temporada, sino para comenzar a pensar en la próxima temporada, en el 2026, y ver qué pueda surgir o qué pueda pasar en un próximo año que, bueno, pareciera, por lo que indican obviamente los especialistas, de ser un tanto más positivo con respecto a lo que hemos visto en esta temporada. Lo cierto es que ya en este justamente resumen de lo que fue esta carrera, Franco Colapinto, que bueno, terminó la carrera, obviamente la competencia la ganó Max Verstappen, que le agregó un poquito más de picante a la definición del campeonato, y a la vuelta de la esquina, para dar vuelta la página, porque estamos muy cercanos a una nueva presentación, a una nueva carrera, que es la 23ª en esta ocasión, competencia que tiene por lo menos este año, que de hecho se va a llevar adelante ni más ni menos que en Qatar, allí en el que en otro deporte, en otra disciplina, bueno, Argentina obviamente tuvo mucha importancia porque fue obviamente campeón del mundo allí en Qatar, pero Franco Colapinto tendrá actividad en un circuito que tiene, por ejemplo, una degradación importante en cuanto a los neumáticos, porque tengamos en cuenta que ya se abandonan los muros de contención. Aquí tenemos un circuito un tanto más abierto, donde obviamente hay arena, hay viento, y eso hace que no solamente con este aspecto de la parte climatológica genera mucha degradación en el neumático, sino que también tiene muchas curvas de mediana y lenta velocidad, que esto obviamente va a generar una cierta complicación para Franco Colapinto. De hecho tiene una sola recta, una recta importante, tiene 16 curvas este circuito, y como antecedente de lo que pasó el año anterior con Alpine, recordemos que el año pasado Franco Colapinto estuvo en Williams. El año anterior para Alpine fue medianamente importante, porque de hecho Gasly, uno de los pilotos que actualmente representa a la escudería francesa, finalizó dentro de los primeros 10, finalizó quinto, sumando puntos importantes para el campeonato, no así para su compañero Ocon, que no pudo completar la carrera y de hecho fue protagonista de un fuerte accidente que de alguna u otra forma influenció de forma negativa a Franco Colapinto, porque Ocon estuvo involucrado en un accidente con Hülkenberg, y esto, bueno, provocó un fuerte golpe a Franco Colapinto, que en este antecedente de la presentación que tuvo el piloto argentino el año anterior, pero con otra escudería, un Colapinto que no pudo terminar la carrera. De hecho hizo la primera curva, recibió el golpe, el auto terminó afuera con serios daños, no pudo completar la competencia, y seguramente será un antecedente que trae, ¿no?, un mal recuerdo para el piloto argentino, que tendrá la posibilidad de revalidar las expectativas en un circuito que ya conoce, que tiene información, que tiene data acerca de qué hacer y de qué decisiones o determinaciones tomar con respecto al auto, pero que bueno, el año pasado su presentación no fue digamos la mejor, pero veremos lo que pueda pasar por lo menos en este fin de semana, en el que el argentino obviamente será un grandísimo protagonista de una nueva fecha de este calendario 2025. Al margen de lo que pueda pasar este fin de semana, la Fórmula 1 a través de sus redes sociales oficializó, mejor dicho, una placa en el que muestra cómo ha sido el desarrollo de los pilotos argentinos en su paso por la Fórmula 1, hablando justamente de los pilotos que más vueltas han tenido, ni más ni menos que en una de las categorías más importantes, o si no la categoría más importante que tiene el automovilismo a nivel internacional. Y si les parece, a través de esta placa vamos a repasar lo que pasó este fin de semana, porque con la pasada presentación de Franco Colapinto en Las Vegas, el piloto argentino, el piloto pilarense de 22 años y con mucho más quizás hilo en el carretel para poder tener muchas más carreras, más grandes premios, más vueltas, bueno, pudo pasar a su coterráneo, a Froilán González, y ahora Franco Colapinto posee 1333 vueltas. Obviamente tenemos como referencia a Carlos Reutemann, a Fangio también, el quíntuple campeón mundial con diferentes escuderías, que eso obviamente marca un precedente, algo histórico, algo que no se le ha dado a todos los pilotos. Pero volviendo a lo que decíamos anteriormente con Franco Colapinto, que se mete ya rápidamente en la tercera colocación de esta tabla que ha hecho la Fórmula 1 de todos los pilotos que han pasado por la Fórmula 1. Obviamente allí en esa tabla también aparece, por ejemplo, Gastón Mazacane, que es uno de los pilotos que de forma reciente, antes de Franco Colapinto, fue el último piloto que estuvo en Fórmula 1. Después otros pilotos, por ejemplo, como Roberto Mieres, Esteban Tuero, entre otros tantos pilotos argentinos que estuvieron justamente en la categoría más importante que tiene el automovilismo a nivel internacional. Este fin de semana será momento de actividades para Franco Colapinto, un argentino que tiene muchas expectativas de un circuito que conoce. El auto, ustedes saben, no es el mejor de la parrilla, no es el más competitivo, las expectativas realmente no son las mejores, pero
todos sabemos que prácticamente es imposible hacer futurología, y quizás con algún accidente o con algo que pueda pasar y pueda modificar un poco la realidad de la Fórmula 1, puede presentársele al piloto argentino un escenario, ¿por qué no?, para hacer una buena carrera, para ser un tanto más competitivo que su compañero de equipo. De hecho, bueno, no se juega mucho porque la próxima será en Abu Dhabi y finalizará la temporada. Ya Franco Colapinto comenzará a pensar, a pergeñar y a idear la próxima temporada, pero sí será importante terminar de buena forma, de buena manera, como lo ha hecho o ha intentado por lo menos el piloto argentino en esta competencia y en esta edición justamente de una nueva temporada de la Fórmula 1. Mi nombre es Germán Ramírez Vilota, seguramente vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase con la actualidad del piloto argentino. Vamos a ir minuto a minuto con todo lo que suceda con respecto a la competencia, las actividades, y además tengamos en cuenta de que este fin de semana particularmente va a ser la última carrera sprint. De las 6 que tenía previsto este calendario, Franco Colapinto se pudo hacer presente en 3. En las 2 anteriores recordemos que no pudo estar en ninguna de las presentaciones, porque de hecho Franco Colapinto todavía no debutaba en Fórmula 1, así que no pudo completar esas anteriores, pero sí esta será su cuarta presentación, ni más ni menos que en carreras sprint. No ha sido muy bueno quizás el historial o el resumen que ha tenido Franco Colapinto en sus anteriores presentaciones en carreras sprint, pero este fin de semana se le presenta una nueva oportunidad y la última que va a tener el piloto argentino, por lo menos en esta temporada. Después habrá que pensar el 2026, pero es una buena posibilidad para que el piloto argentino vuelva otra vez a mostrarse en pista y sea lo suficientemente competitivo para de alguna u otra forma, bueno, hacerle, si se quiere, una buena pelea a su compañero de equipo, a Pierre Gasly. Como decía, nosotros vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase con Franco Colapinto, y como siempre les decimos, realmente es un placer seguirnos y estar allí en continuidad con todos ustedes. Seguramente será hasta el próximo video.